Gaur gurean izan dira 11 pertsona, danak Kauka iparraldekoak, eta bada 2017an hasi ginen, bertako bake prozesuaren markoan kokatuta dago proiektu hau, bertan lan egiten dugu Egoa Institutoak, Javerianak eta Mondragon Unibertsitateak, eta gure helburua da eurek Euskal Herrian aurkitu ditzazketen hainbat esperientzia inspiratzaileekin bat egitea, bai, zubilana egitea. Eta bestetik, Mondragon Unibertsitateak eta UESik, Hezkuntza Fakultateak eta Lankik bereziki, proiektu sozioekonomikoetan daukan ibilbide hori eurekin ere partekatzea. Nosotros venimos en un proceso de fortalecimiento desde el 2018, que hemos venido trabajando y fortaleciendo procesos de economía social y solidaria en el norte del Cauca. Nos trae un poco la visita a intercambiar, ya por segunda ocasión, intercambiar y conocer un poco las experiencias que se vienen dando en el País Vasco en términos de cómo opera y cómo funciona y cuál es el éxito que ha tenido la economía social y solidaria en este país. Bueno, creo que lo fundamental de este proceso es los aprendizajes que tenemos, cómo funcionan las comarcas, cómo funcionan las agencias, cómo funciona el sistema cooperativo, y creo que eso para nosotros es muy vital porque estamos en un territorio que requiere este tipo de experiencias, pero también cómo articular la institucionalidad a los proyectos territoriales. Entonces, la gran experiencia que nos llevamos es eso, que hay que trabajar de manera conjunta, que hay que unificar la institucionalidad a los proyectos y a los planes de vida comunitarios, y nosotros apuntamos poder implementar este modelo en la región donde trabajamos. Yo remarco la importancia de la existencia de territorio y de personal con capacidad y con disposición para asumir las labores productivas en el territorio, toda vez que vemos que este ejercicio, en todo lo que hemos recorrido, pues que necesita de un relevo generacional, pero que también haya disponibilidad de tierra para poder seguir en procesos productivos aquí y en Colombia. Resaltable el tema de la asociatividad, si bien es algo que ya venimos trabajando en alguna medida en Colombia, pues hay tips que se puede ir llevando uno para seguir fortaleciendo lo que se viene haciendo.